Abramos nuestra mente, diga conmigo: Señor nuestro, abro mi mente, abro mi corazón, abro todo mi ser al Espíritu Santo y su palabra. Y la palabra de Jehová prospera en mí, se hace vida en mí, y yo doy mucho fruto, y ese fruto permanece para gloria de Jehová en Cristo Jesús. Amén. Como este año Dios nos va a bendecir con bastante de su palabra y con misterios, vamos a conocer misterios de su reino, cosas que están ahí escondidas en la palabra de Dios, en la Biblia. Por lo tanto, es conveniente que nosotros entendamos o sepamos cómo entender la Biblia. Y de ese es el tema de hoy: cómo entender la Escritura o la Biblia, como se le llama, o la palabra de Dios. Y esto es crucial, esto es sumamente importante que nosotros lo sepamos, lo conozcamos y lo practiquemos, para que cada vez que nosotros escudriñemos la palabra de Dios, estudiemos nuestra Biblia, sea una experiencia para nosotros con Dios. Está escuchando, sea una experiencia, no solo sea un momento, no solo sea un evento, sino sea una experiencia el poder nosotros estudiar la palabra de Dios. Así es que antes de compartirles por lo menos unos 4 principios de cómo poder entender la Biblia, es necesario que sepamos unas 4 premisas para que esto realmente funcione. En primer lugar, tenemos nosotros que creer que la Biblia, o sea, nuestra Biblia, es la palabra de Dios. ¿Sí? Porque por ahí empieza todo. Tenemos que creer que nuestra Biblia es la palabra de Dios, que es esta palabra que está acá, es inspirada por Dios. ¿Usted lo cree? Porque por ahí hay que empezar, ¿sí? Creer que esta es la palabra de Dios, que todo lo que está escrito en estos 66 libros todo es palabra inspirada por Dios, escrita por varias personas, sí es cierto, pero todas fueron inspiradas por Dios. Esto es sumamente importante comprenderlo y tener convicción de ello, porque alguien puede decir: bueno, pero es que mire, ¿no será que ahí se fue nada más lo que sentía el autor? No, escribieron inspirados por el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Es posible eso? Sí, Dios tiene el control de todas las cosas. Así como todo lo que ha acontecido, mire, todo lo que le aconteció al pueblo de Israel era un plan de Dios para enseñarnos a nosotros también. Dios tiene el control de todo, Él mueve las piezas del ajedrez. ¿Sí? No es casualidad, no es una ocurrencia de los escritores, es inspiración del Espíritu Santo. Él los movió a escribir lo que escribieron. ¿Estamos? Pero hay que creerlo, porque por ahí empieza todo. La segunda premisa es el hecho de que la Biblia, ¿sí? Tenemos que creer que la Biblia contiene los misterios, los secretos del Padre y de Cristo. Es un libro espiritual que contiene muchos misterios, muchos secretos. Y se lo voy a mostrar después en la palabra, para no estar repitiendo las citas, pero en Colosenses claramente dice que nosotros debemos de ser enriquecidos, alcanzar la plenitud de las riquezas de pleno entendimiento de los misterios del Padre y de Cristo, en quien están escondidos, hablando de Cristo, todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Y todo eso está aquí. Todo eso está acá. De hecho, ya di una enseñanza, usted lo puede buscar ahí en el canal, en las enseñanzas, o no sé si es en el de esa presencia o de presencia de Dios, donde hay como 2 prédicas, creo que hay parte 1 y parte 2, donde enseñé sobre la eternidad de la palabra, cómo la palabra es la misma de ayer, de hoy y siempre, pero cómo se ha ido manifestando por etapas los secretos, los misterios, las dispensaciones en que Dios lleva a su creación. ¿Estamos? Esto es crucial. Luego, una tercera premisa que debemos de creer y tener convicción de ello es que la Biblia nos revela los misterios del reino de Dios. Los misterios del reino de Dios. Y recuérdense que estamos llamados a buscar primeramente
el reino de Dios y su justicia. Y aquí están escondidos todos los misterios del reino de Dios. Están disponibles para todos, pero no es para cualquiera. Claramente la Biblia nos dice a quienes Dios les revela esos misterios. ¿Estamos? Y la cuarta premisa, para que podamos ya entrar a ver algunos principios de cómo entender la Biblia, es el hecho de que la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos revela, escuche bien, nos revela a Jesús como el camino, la verdad y la vida. Voy a repetir, la Biblia completa nos revela a Jesús como el camino, la verdad y la vida. Ahora, que todos puedan ver eso, no, es por eso que necesitamos aprender cómo entender la Biblia, cómo tener revelación de lo que está aquí en la Biblia. ¿Estamos? Porque no todos ven a Jesús, el camino, no todos ven la verdad, ¿sí? No todos ven la vida acá en estos 66 libros de la palabra. Es por eso que Jesús dijo, si me acompaña por favor a Juan capítulo 5 versículo 46, 47 por favor. Evangelio de Juan capítulo 5. En esta enseñanza vamos a ver varias citas y espero que me alcance el tiempo, y si no pues lo hacemos en dos partes. De hecho lo voy a hacer como en dos o tres partes porque hay bastante. Quiero dar todo lo relacionado a cómo entender la Biblia, que hay allí adentro de la Biblia, para que entonces los misterios que vamos a aprender en este año, que Dios nos va a revelar, los podamos asimilar. ¿De acuerdo? Porque hoy sí vamos a volar en la palabra este año, téngalo por seguro. Para eso está esta escuela de crecimiento espiritual. Muy bien, entonces en Juan 5, ¿qué les dije? 46 y 47, ¿sí? Dice Jesús: porque si creyeran en mí, si creyeses a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. O sea, Jesús dice que Moisés escribió de él. ¿Y qué escribió Moisés? Moisés escribió el Pentateuco y unos salmos. ¿Y cuál es el Pentateuco? A ver, dígame, a ver los que están en línea, ¿cuál es el Pentateuco en la Biblia? Los primeros 5 libros: Génesis, ¿qué más? Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Esos 5 libros extensos donde hay tantos tesoros, tantas perlas ahí de sabiduría, de conocimiento, mire, todo eso lo escribió Moisés. Pero Jesús dijo: Moisés de mí escribió. O sea que allí está revelado Jesús. Allí se habla de Jesús. ¿Estamos? No solo es historia. La Biblia no es un libro de historia. No es, mire, no es nada más un relato de algo que aconteció. Mire, esto hay que tenerlo bien claro. La Biblia no es solamente un libro de historia. No es un libro de historia. Es un libro espiritual. ¿Estamos? Y Jesús dijo: de mí escribió Moisés. Y si vamos a Lucas capítulo 24, vamos a leer el versículo 44 y 40 vamos a leer el 44, quizás solo el 44. No sé si nos convenga leer solo ese versículo. Sí, vamos, con este versículo nos quedamos, ¿sí? De Lucas 24, 44. Esto es algo que tenemos que tener siempre presente. Jesús les dijo a sus discípulos: estas son las palabras que les hablé estando aún con ustedes. O sea, esto lo dijo Jesús cuando ya había resucitado y ya estaba con sus discípulos, y ya incluso se estaba despidiendo de ellos, después de haber estado 40 días con ellos, enseñándoles del reino. Y les dice: miren, estas son las palabras que les hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese ¿cuánto? Todo lo que está escrito de mí. Y menciona en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Es por eso que los primeros discípulos de la iglesia de Jesús y los primeros ministros de la iglesia del Señor Jesucristo, los primeros apóstoles, profetas, evangelistas, ellos para evangelizar no tenían el Nuevo Testamento. No se había escrito, solo tenían el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto, la Torá y lo de los profetas. Pero con ello, ellos le mostraban a la gente
que Jesús es el Mesías. ¿Por qué? Porque la ley de Moisés, el Pentateuco, los profetas, los salmos hablan de Jesús. El asunto es que no todos pueden ver a Jesús allí. Solo ven historia, solo ven relatos. Es por eso que hay que aprender cómo entender la Biblia, cómo tener revelación de Jesús. Entonces, aquí con esto tenemos que entrar a otra dimensión de espiritual, a otra dimensión de relación con Dios. ¿Estamos? Entonces Jesús fue muy claro. Y luego en Juan capítulo 4, en el Evangelio de Juan, entonces la cita es 5:39. Escudriñad las escrituras. No dijo lean, dijo escudriñen las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas, y no es que solo nos parezca, es que así es, ¿sí? A ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas, está hablando de las escrituras. Diga conmigo, las escrituras. ¿Y qué son las escrituras? Del Génesis al Apocalipsis, ¿sí? En ellas, o ellas son las que dan testimonio de mí. Esto es poderoso. Yo creo que este versículo es el más, con razón se estaba escondiendo este versículo por ahí, porque Jesús claramente dice, miren, escudriñen. Es que no es un asunto de leer. La Biblia no es para leerla, es para escudriñarla, es para escarbar, quitar la arena, para descubrir la roca que está allí escondida, que se llama Cristo Jesús. Es por eso que Él dijo escudriñen, porque ahí van a encontrar la vida eterna, la naturaleza divina. Porque las escrituras todas dan testimonio de mí, dice Jesús. ¿Está claro esto? Muy bien, entonces ya con esas premisas, mis hermanos, entonces aprendamos qué es lo que la misma palabra nos enseña para poderla entender. Diga conmigo, la Biblia se explica ella misma. O sea, no tenemos que estar corriendo por otros lados. Acá lo tenemos todo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver por lo menos unos 4 principios. Quizás espero que me dé tiempo de llegar al cuarto, porque el cuarto sí me lleva a otros subprincipios que están allí. Esto es poderoso, esto es tremendo, pero aprendamos cómo nosotros podemos entender la Biblia. ¿De acuerdo? ¿Estamos listos? Bueno, número 1, veamos lo que sucedió con los discípulos y Jesús, porque ahí tenemos el primer secreto. No sé si llamarle de esa manera. El primer secreto, el primer principio para nosotros poder comprender las escrituras, para que no sean solo teoría, no sean solo conceptos, no sea solo historia, sino sea palabra viva para cada uno de nosotros. Amén. Vea que en Lucas capítulo 24, que ya vimos allí parte de esto, sucedió algo bien importante. Ahí en Lucas capítulo 24, ya leímos el versículo 44, pero lo vamos a volver a leer. ¿Qué pasó allí? Estas son las palabras que les hablé estando aún con ustedes. Paremos un momento ahí. ¿Por qué Jesús les dice esto? Porque si usted ve el contexto de lo que está sucediendo allí en ese momento, es porque los discípulos, como Jesús había sido crucificado, pues había resucitado, pero ellos estaban, no entendían por qué tuvo que pasar todo lo que pasó con Jesús. O sea, ellos no entendían. Mire, esto es algo que de verdad es un ejemplo para nosotros para poder comprender cómo es que se dan las cosas en nuestra relación con Dios. Porque los discípulos 3 años y medio de andar con Jesús, y aunque Jesús les enseñaba, tenían la Torá, pero no entendían. Veían milagros de Jesús, ellos mismos predicaban, ellos mismos echaban fuera demonios, hacían muchos milagros, resucitaban muertos, limpiaban leprosos, porque todo eso lo hicieron. Pero no entendían las escrituras, y eso es lo mismo que sucede en este tiempo. ¿Sí? Podemos hacer muchas cosas y no entender las escrituras, no tener revelación. Imagínense si hasta Judas también echaba fuera demonios, predicaba, hacía milagros. ¿Estamos? Entonces, como no entendían, y por no entender es que en una ocasión cuando Jesús les dijo, miren, es necesario que yo padezca, Pedro le dice, ¿cómo va a ser eso? Eso no te puede acontecer a ti. O sea,
Y Jesús le dice: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. No era porque Pedro estaba endemoniado, es que Jesús sí vio quién estaba influenciando a Pedro, quién le estaba causando ceguera espiritual a Pedro. Entonces, como eso se estaba dando, entonces Jesús les dice, ya resucitado, les dice: miren, estas son las palabras que hablé. Esto es todo lo que les dije, lo que les enseñé cuando estaba aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Era necesario, ya estaba escrito. Lo que pasa es que ustedes no lo pudieron ver. Entonces, ¿qué hizo Jesús con ellos? Porque es lo que necesitamos que haga con nosotros. Diga conmigo lo que yo necesito. Vea, dice en el siguiente versículo: entonces les abrió el entendimiento. ¿Para qué? Para que comprendieran, para que entendieran, para que tuvieran revelación de las escrituras, para que podamos entender la Biblia. Número uno, necesitamos que Jesús nos abra el entendimiento. No porque yo ya soy salvo y tengo a Jesús en mi corazón y tengo el Espíritu Santo y entiendo. No. Lamentablemente la mayor parte de los cristianos no entienden las escrituras. Es una realidad que vemos. Es más, ni siquiera la leen. Y muchas veces ni la leen ni la estudian, porque cuando lo hacen no entienden y se aburren y se duermen. Y es por eso es que hay tanta ignorancia en el pueblo de Dios. Y es por eso es que hay tantos problemas en la vida de los cristianos, vidas reventadas. ¿Por qué? Porque por falta de conocimiento, de inteligencia o de entendimiento de la palabra, el pueblo perece o está en miserias, dice Oseas. ¿Estamos? Entonces, mis hermanos, así estaban los discípulos. Esa era la condición. Y a mí lo que me impacta era que ellos estuvieron con el maestro de maestros, Jesús, directamente, en persona, sentados a los pies de Jesús, y no entendían hasta que Jesús les abrió el entendimiento. ¿Qué tenemos que hacer para entender la Biblia? Pedirle a Jesús: Señor Jesús, así como le abriste el entendimiento a los discípulos en aquel tiempo, así yo estoy necesitado que me abras el entendimiento. Abre mi entendimiento, Señor Jesús. ¿Por qué no lo pedimos de una vez? Dígale conmigo: Señor Jesús, yo necesito que me abras el entendimiento. Señor, yo te lo suplico, yo te lo ruego, abre mi entendimiento. No porque lo merezca, sino por ti, Señor, por tus méritos. Señor Jesús, abre los ojos de mi entendimiento. Gracias, Señor Jesús. Haga esta oración y cada vez que vaya a estudiar su Biblia, dígale: Jesús, abre mi entendimiento, y verá lo que va a empezar a pasar. ¿Estamos? Muy bien. David era alguien que hacía esta oración. Todos quieren ser como David, matar gigantes, matar a Goliat. Pero ¿sabe por qué no matan ni una mosca? Porque no tienen el entendimiento que tenía David. ¿Me escuchó? Porque mire, la iglesia es ufana, que los gigantes, que vamos a matar gigantes, pero ni una mosca matan, porque no hay entendimiento. Entonces empiezan a pelear con lo que Dios no quiere que peleemos. Es por eso, mire el ejemplo de David, Salmo 119. Vamos a ver, en el Salmo 119 hay 3 versículos donde David ora. Versículo 34 del Salmo 119: dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Vea qué oración la de David. ¿Sí? Ya se imagina usted a David, Padre o Jehová, no sé cómo le llamaba él, obviamente era así, o Yahvé. Yahvé, dame entendimiento para que yo pueda atesorar tu palabra, tu ley, la Torah, y entonces yo la pueda cumplir, pueda ponerla por obra de todo corazón. No solo hacerlo por hacerlo, sino de todo corazón. Pero dame entendimiento. Versículo 25, versículo 125. Y le dice: Señor, ¿sí? Tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. No me da el intelecto humano, no me da. Yo necesito ese entendimiento que viene cuando tú nos abres el entendimiento, porque no está hablando de algo físico, no es nuestro intelecto humano, está hablando de abrir los ojos de nuestro espíritu.
Y luego en el versículo 144, justicia eterna son tus testimonios, dame entendimiento y viviré. Mis hermanos, no se canse de pedir. No se canse de pedir esto. ¿Me está escuchando? No se canse. ¿Sabe por qué quedaron registradas estas oraciones de David? Como un ejemplo para nosotros. Y porque al Padre le agrada, al Señor le agrada cuando alguien, en lugar de estarle pidiendo cosas temporales, le dice: Señor mío, Dios mío, por favor, dame entendimiento, abre mi entendimiento. Número 2, ¿sí? Porque esto es uno de los primeros secretos. Secreto número 2 o principio número 2 para entender la Biblia. Estamos en el tema de cómo entender la Biblia. Bueno, ¿cómo lo podemos hacer? Recibiendo algo que es imprescindible tener, que se llama recibir y tener espíritu de sabiduría y de revelación. Esto la mayor parte de ustedes lo conoce, ¿sí? Esta fue la oración del apóstol Pablo, que quedó como un ejemplo para nosotros ahí, inspirada por el Espíritu Santo, esta oración ahí en Efesios capítulo 1. Una oración que Pablo hizo por los cristianos de la iglesia de Éfeso, para que usted y yo la hagamos para nosotros mismos, para nuestra familia y para todos aquellos por los que estamos orando. Si algo debemos de estar pidiendo para los cristianos, para todos nuestros hermanos, es esto que Pablo estuvo pidiendo en su tiempo para la iglesia de Éfeso. En Efesios capítulo 1, vamos a leer del versículo 15. Aquí es cuando Pablo se dio cuenta que la iglesia de Éfeso era poderosa, tenían unción, tenían un montón de cosas, se amaban, servían, se ayudaban, pero no tenían entendimiento, no tenían iluminado el entendimiento. ¿Me escuchó? O sea, si usted lee los primeros versículos, todos los versículos previos al 15 del capítulo 1 de Efesios, era una iglesia que incluso nos aventajó muchísimo a como estamos nosotros, porque ellos se amaban, se ayudaban, tenían fe, servían. Y va, si no, la iglesia de Éfeso era, miren, eran servidores, pero de aquellos, tanto que, porque ¿cómo lo sé? Porque en el libro de Apocalipsis Jesús le dice a la iglesia de Éfeso: sí, yo conozco tus obras, que sirves, haces todo de corazón. O sea, eran buenos servidores. Eso era lo bueno que tenía. Pero Pablo les dice: por esta causa también yo, habiendo oído de su fe en el Señor Jesús y de su amor para con todos los santos, solo ahí ya nos superaron, ¿verdad? No ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. ¿Para qué? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé ¿qué cosa? Dígalo en voz alta: espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Y qué pasa cuando viene el espíritu de sabiduría y revelación? Dice en el siguiente versículo: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Y acá menciona para que ellos pudieran entender cuál es la esperanza a la que Dios nos ha llamado, cuáles las riquezas de su gloria que tiene como herencia para nosotros, sus hijos, para los santos. Y también en el siguiente dice: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Entonces, mis hermanos, la iglesia de Éfeso, yo hago esas comparaciones para que se nos abra el entendimiento de cómo funciona esto, ¿sí? Y que seamos realistas. Era una iglesia poderosa, se amaban unos a otros, se ayudaban unos a otros, servían con todas sus fuerzas. Ya me imagino cómo eran los servicios ahí en la iglesia de Éfeso. Ya se imaginan esos servicios, porque tenían 2 dones espirituales, les brotaban por los poros los dones espirituales, pero no tenían iluminado su entendimiento, no tenían entendimiento de la esperanza a la que hemos estado llamados. Ellos hacían cultos como en este tiempo, culto y culto, servicio aquí, congreso, desayuno, todo esto y lo otro, pero sin una visión hacia dónde tenemos que llegar, qué es lo que Dios quiere que alcancemos en esta tierra. Ellos no sabían, no entendían esa esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? Bueno, no me voy a meter en ese tema, lo hemos enseñado muchas veces. La esperanza es de ser restaurados a la imagen de Dios, no quedarnos como estamos, no irnos de esta tierra como estamos, sino irnos con la santidad de Dios formada en nosotros, el carácter de Cristo formado en nosotros, restaurados a la imagen de Dios. Sí. Ellos no tenían entendimiento de eso.
aunque era una iglesia poderosa. No tenían entendimiento de la riqueza, de la gloria, de la herencia que Dios tiene para nosotros, sus hijos. Y cuando no hay ese entendimiento, entonces mi corazón se va a las cosas materiales y busco a Dios por las cosas materiales. Pero cuando Él me da espíritu de sabiduría y de revelación y mi entendimiento se ilumina, entonces voy a poder ver, conocer, entender las riquezas de su gloria, de su carácter. Entonces yo no voy a comparar esto con eso. Mi enfoque de oración y de búsqueda de Dios: Padre, yo quiero las riquezas, pero esas riquezas que permanecen para siempre, las riquezas de tu gloria, de tu carácter. Allí me desenfoco de lo terrenal y me enfoco en lo eterno, en lo que tiene trascendencia eterna. Pero si no tengo iluminado el entendimiento, todo va a estar enfocado a lo terrenal. ¿Está claro esto? Y esto lo vemos, y lo vemos cada vez más, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Dice así, uno dice la palabra: de la abundancia del corazón habla la boca. Si en mi corazón está metido las riquezas terrenales, pues de eso voy a estar hablando y de eso voy a estar predicando. Así de sencillo. ¿Estamos? Muy bien. Aunque tenga mucha unción, aunque tenga mucho poder de Dios, porque así eran los de la iglesia de Éfeso, así eran los de la iglesia de Corinto. Lo que pasa es que por no tener ese entendimiento es que nos dejamos deslumbrar por lo que vemos de obras. Pero el que tiene entendimiento sabe hacia dónde va, ¿sí? Sabe hacia dónde va y nada lo va a deslumbrar, ni aún de sus mismos hermanos. ¿Está claro esto? Es por eso que son pocos, porque la mayor parte no tienen iluminado el entendimiento. Pero ¿qué necesitamos? Espíritu de sabiduría y de revelación para poder comprender, porque toda la Biblia nos enfoca a esas riquezas, a la naturaleza, al carácter de Cristo Jesús y del Padre. Así es que oremos de una vez. Padre bendito, nosotros hoy reconocemos nuestra necesidad de recibir de ti, Padre, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ti, Padre, porque necesitamos conocerte, no solo saber de ti, Padre, no solo hablar de ti. Necesitamos, Señor nuestro y Padre nuestro, conocerte de a de veras. Te suplicamos que nos des espíritu de sabiduría y de revelación, alumbrando, Padre. Alumbra, Padre, los ojos de nuestro entendimiento. Te lo pedimos no por méritos propios, sino por los méritos de Cristo Jesús, quien ya pagó el precio para que nosotros podamos recibir todo esto, Padre celestial. Gracias, Padre. Amén. Hay que estar orando por esto. Número 3, o secreto 3, o principio número 3. Algo que es crucial para entender la Biblia, porque todos queremos entender la Biblia para que sea una experiencia, como ya mencioné. Y esto lo encontramos en Juan capítulo 10, versículo 27. Juan 10, 27, Jesús dijo: mis ovejas. ¿Cuántas ovejas de Jesús hay aquí? Pero vea lo que él dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Para poder entender la Biblia y ver a Jesús como el camino, porque recuérdense que la Biblia nos revela a Jesús como el camino, como la verdad y como la vida. Allí en la Biblia está revelado el camino de regreso al Padre, porque Jesús nos lleva de regreso al Padre. Amén. Cuando Jesús nos dice sígueme, es porque nos lleva de regreso al Padre, de regreso a casa. Pero para poder seguir a Jesús, para poder ver el camino y tener revelación, entendimiento de los pasos que tengo que dar, tengo que oír su voz, porque Jesús me va a enseñar. Jesús me va a ir diciendo cuál es el siguiente paso de acuerdo a su palabra, porque Él nunca se sale de su misma palabra.
¿Está claro esto? Entonces necesitamos tener oído, oír, conocer la voz de Jesús. Y insisto mucho en esto porque estoy asombrado como aún en este tiempo todavía hay parte del pueblo cristiano, el pueblo de Dios, que piensa que ya no habla el Señor hoy. Y lo he escuchado de esta manera, dice, ya nos dejó, dice, aquí está todo lo que Dios nos tenía que decir, ya Él no habla. Entonces digo, ¿cómo es que sí creen que Satanás habla, pero ya Jesús, ya Dios, el Espíritu Santo no habla? O sea, Satanás sí habla y Dios está mudo. O sea, eso es hasta, no hay que ser muy espiritual para entender que eso es muy lógico, ilógico, mejor dicho, ridículo. Jesús sí sigue hablando y es poderoso cuando uno oye su voz y uno conoce su voz, porque entonces Él aviva esa palabra, porque Él es la palabra. Su palabra se aviva en nosotros. ¿Está claro esto? Necesitamos oír su voz. Es más, mis hermanos, para que nosotros, al oír la voz de Jesús, miren, esto es poderoso porque Él siempre nos va a guiar en su verdad. Y su verdad la encontramos en la palabra, pero es una verdad revelada, no es una verdad teórica, es una verdad práctica. Toda la Biblia la podemos poner por obra si nos dejamos enseñar por Jesús. Él nos va a enseñar cómo vivir cada palabra en este tiempo. ¿De acuerdo? Y los hacedores de la palabra son los que agradan a Dios y son los que alcanzan las promesas de Dios. Amén. Muy bien. Número 4, por asunto de tiempo. Número 4. ¿Cuántos principios llevamos? 3. ¿Cuál es el primero? Para entender la Biblia necesitamos que Jesús nos abra el entendimiento. Número 2. Necesitamos recibir espíritu de sabiduría y de revelación. Número 3. Necesitamos oír su voz, aprender a oír su voz. Eso se aprende, oír la voz de Él. Número 4, que esto es crucial, diga conmigo, esto es crucial. O sea, esto es imprescindible, mis hermanos. Y es a lo que le voy a dedicar un poco de tiempo, porque tengo 3 rubros. Escribí estas cosas para irme en este orden. Recuerden que es una enseñanza, entonces aquí vengo en un orden. Lo necesitamos para poder entender la Biblia, tener comunión con el Espíritu Santo. ¿Está escuchando? Diga conmigo, tengo que tener comunión con el Espíritu Santo. ¿Qué es comunión? Es tener una relación. Es por eso que en 2 de Corintios capítulo 13 versículo 14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y dice, y la comunión del Espíritu Santo sean con ¿cuántos? Con todos ustedes. No es solo para el pastor, no es solo para los ministros, no es solo para los obreros. La gracia de Jesucristo, el amor de Dios. Vea cómo aquí está la Trinidad. Una relación, sí. La gracia de Jesucristo, el amor de Dios y la comunión, la relación con el Espíritu Santo sean para todos, porque todos necesitamos, miren mis hermanos, no solamente la gracia, no solamente el amor de Dios, porque solo en teoría lo conocemos. Necesitamos la comunión con el Espíritu Santo, porque Él es el único que nos puede dar revelación de la palabra, entendimiento de la palabra, mis hermanos. Esto es poderoso, esto hay que entenderlo. Mira, yo he tenido últimamente unas experiencias que de verdad me han hecho reaccionar en esto. Incluso ayer tuve una experiencia poderosa con el Señor, hablándome al respecto. Y me fue muy claro el Señor, porque estaba leyendo ahí unos documentos y el Señor me dijo, tienes que entender que es por el Espíritu Santo que vas a entender. Créame que me impactó mucho. Dios me ha estado hablando de esto por experiencias que he tenido últimamente. Pero tenemos que creer o reconocer esta necesidad. Si usted me acompaña, mire a 1 de Corintios capítulo 2, porque mis hermanos, solo el Espíritu Santo, solo por el Espíritu
Espíritu Santo podemos entender la Biblia. Las tres cosas que le mencioné anteriormente, de que nuestro entendimiento sea abierto, de recibir espíritu de sabiduría y de oír la voz de Dios, ¿sabe? Es por el Espíritu Santo que podemos encontrar esto. Él es el que nos puede abrir los oídos. Jesús nos puede abrir los oídos, pero ¿cómo lo hace? A través del Espíritu que mora en nosotros, del Espíritu Santo. Es por eso que vamos a leer, y aquí sí, mire, son varios versículos, pero vamos a 1 Corintios capítulo 2 y vamos a ver lo que dice aquí el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Dice el apóstol Pablo: así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia, ¿qué dice? De palabras o de sabiduría. Y luego dice: pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Qué poderoso es. Y estuve entre ustedes, vea el apóstol Pablo, estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor. Así que, mis hermanos obreros, predicadores, no se sienta mal cuando le tiemblen las piernas. Pablo, mire, el apóstol Pablo, con esa unción, con eso que tenía, dice: miren, yo fui con ustedes con mucha debilidad, con temor, con temblor. Es que no es cualquier cosa lo que llevamos. No es pan natural. No es cualquier cosa lo que llevamos. Y entonces, cuando él llega con los de Corinto, él dice cómo llegó con ellos cuando los fue a evangelizar, ¿sí? Cuando ellos no sabían nada de Dios, de Cristo. Y les dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Qué tremendo, porque esto se está dando mucho. Diga conmigo: palabras persuasivas. ¿Sabe qué es eso? Palabras manipuladoras. Manipuladoras. No llegué con ese tipo de palabras, dice, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahora quería llegar al 6. Estamos. Sin embargo, dice, aquí viene el asunto, cuando ya se trata de tener entendimiento. Porque para recibir a Jesús, usted no necesita tener entendimiento. Usted lo que necesita es creer que Jesús murió, que resucitó y que está a la diestra del Padre y que Él murió por nuestros pecados. ¿Usted lo cree? Pero para conocerlo, eso es otra cosa. Entonces Pablo dice: sin embargo, hablamos, ¿qué cosa? Sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo. Diga conmigo: hay sabiduría que no es de este siglo. En otras palabras, no es de esta eternidad, que la palabra en hebreo es olam. Es sabiduría que no es de esta dispensación, no es de esta eternidad, no es de aquí de la tierra, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios. ¿Cómo? En misterio. O sea, en otras palabras, es una sabiduría secreta. Misterio es secreto. Véanlo, el apóstol Pablo. Mire, para ir a evangelizar, dice: yo llegué con demostración del Espíritu y de poder, pero para los que alcanzan madurez, los que están caminando con Jesús, yo no llego a hablar cualquier cosa. Yo no llego a hablar de sabiduría humana. Yo llego a hablar de una sabiduría secreta, la cual dice sabiduría oculta. No está a la vista. No cualquiera la puede ver. No cualquiera la puede recibir. No sé si me estoy dando a entender con esto. O sea, hay sabiduría que es un misterio, es oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Mire qué tremendo esto, mis hermanos. Y dice en el siguiente versículo: la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Y uno dice: sí, pero eso fue con estos que crucificaron a Jesús. Nosotros cometemos esto constantemente por no tener esta sabiduría, por no poder recibir esta sabiduría. Constantemente estamos
menospreciando a Jesús por no tener este nivel de sabiduría. Y dice en el siguiente versículo: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios, ¿qué dice? Ha preparado. ¿Para quiénes? Para los que le aman. Vea qué tremendo esto. O para los que queremos amarlo con todo nuestro corazón. Entonces, mis hermanos, y el versículo, el que sigue, sí, seguimos, porque vamos a llegar hasta al 14. ¿Estamos? Por eso les dije que eran varios versículos. Pero dice, esa sabiduría oculta, dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Y está con E mayúscula. No hay manera en que usted y yo podamos entender esa sabiduría, esos misterios de Dios. No hay manera que los podamos entender si no es a través del Espíritu Santo. No hay otra manera. No hay otra manera. Porque es una sabiduría que no es humana. No se puede con el intelecto humano. Vea lo que sigue. Dice, leamos otra vez, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Qué más? Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Pero dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Mis hermanos, esto es poderoso. Lo que quiero enfatizar con esto es que para encontrar esta sabiduría, ¿y sabe quién es esta sabiduría? ¿Quién es la sabiduría? Para encontrar esta sabiduría divina, a Cristo allí, no se puede con el intelecto humano, es por el Espíritu Santo. Y mire, con el respeto que se merece cada persona, no es con hermenéutica ni con exégesis, que solo te llevan a ver contexto histórico, contexto lingüístico, contexto de esto, todo terrenal, todo con intelecto humano. No, Señor, la Biblia para entenderla es con algo espiritual, por el Espíritu de Dios. Él es el único que nos puede guiar a toda la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Él es el único que nos puede revelar plenamente a nuestro Señor Jesucristo en la palabra de Dios. No es con métodos humanos, porque si usted ve lo de hermenéutica, no mencionan esto del Espíritu Santo, no mencionan la revelación, el entendimiento, la iluminación que viene por el Espíritu de Dios. No necesito ser un académico, no necesito ser un erudito. Miren, mis hermanos, no necesito ser un teólogo. Esto es espiritual. Pedro era sin letras, pero cuando Jesús le abrió el entendimiento, cuando recibió el bautismo en Espíritu Santo y fuego, él tuvo revelación. Y cuando predicó la primera vez, él dijo, esto que está pasando, él lo entendió. Es lo que dijo, fue dicho por el profeta Joel. Y dijo lo que el profeta Joel había profetizado. Y era sin letras. Pedro. Esto hay que entenderlo si es que queremos entender la Biblia. ¿Está claro esto? Miren, mis hermanos, los fariseos y los escribas eran teólogos, eran maestros, pero no tenían entendimiento, tenían ceguera espiritual. Porque lo contrario de no tener, mire, el entendimiento abierto, lo contrario es tener ceguera espiritual. Y Jesús les dijo a los fariseos, ciegos, guías de ciegos, aunque sabían la Torá de memoria, sabían de las escrituras. ¿Estamos? Cuando Jesús nació y cuando después de 2 años se recuerda que llegaron aquellos sabios a Jerusalén, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Herodes mandó a llamar a los escribas, a los sacerdotes, a los fariseos, y les dijo, miren, ¿qué dice la Torá? ¿Qué dice la Biblia ahí del Mesías? Y ellos les dijeron, está escrito allí, dice que es en Belén, y les dijeron todo lo que está. Pero ¿acaso ve usted que se fueron a buscar al Mesías? Siguieron con su religiosidad, con sus formas.
¿Por qué? Porque estaban ciegos. El que está ciego, aunque sea salvo, no sigue a Jesús. Pero es salvo, sí, va a la iglesia, predica, pero no es el que enseña los jueves. Pero no pueden seguir a Jesús. Siguen cualquier otra cosa. Siguen caminos que parecen derechos, sin darse cuenta que solo los alejan del propósito eterno de Dios. ¿Está claro? Entonces, mis hermanos, tampoco es por ser pentecostal, porque también los de Corinto, la iglesia de Corinto, mire, tenían, dice en 1 Corintios capítulo 1, dice que ellos tenían, no les faltaba ningún don. Era una iglesia que se imagina esos servicios. Mire, tenían profecía, tenían milagros. ¿Qué no tenían? Tanto que Pablo les tuvo que poner orden y les dijo: miren, tranquilos, si van a profetizar solo háganlos unos 3, no todos, porque todos tenían profecía. Ya quisiera yo que estuviéramos así también. Milagros, mire, ¿qué no tenían ellos de los dones? Don de fe. Pero Pablo les dice en el capítulo 3, usted lo revisa en su casa, por favor. No vaya a decir el pastor Luis dijo. Usted diga, en 1 Corintios 3 dice, Pablo les dice: yo no les pude hablar como espirituales. Mejor póngamelo ahí para que no curarme yo de males con mi gente. Dice Pablo: de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales. Y mira, estamos hablando de una iglesia con todos los dones del Espíritu Santo y con gran unción, sino como a carnales. ¿Y por qué Pablo? Como a niños en Cristo, les dice. Se les dijo: ustedes son niños en Cristo. Con todos los dones, con todo lo que tienen, son niños en Cristo. Y la pregunta es: ¿por qué? Y les dice Pablo: les di a beber leche y no vianda, no carnita, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía. Mira qué tremendo esto. Porque aún son carnales. Pues habiendo entre ustedes, y ahí evaluémonos. Ya el que está a la par, evaluémonos. Pero dígaselo en serio, evaluémonos, dígale. Dice, léalo conmigo en voz alta: porque habiendo entre ustedes celos, contiendas y disensiones, ¿no son carnales y andan como hombres? Pero no se refiere solo a la iglesia. En la casa, en el trabajo, en la calle. Entonces, miren, mis hermanos, pero esto pasa cuando no hay entendimiento iluminado, cuando no hay revelación, cuando no hay visión eterna en nuestra vida. Entonces, no se trata solo que, como yo tengo unción y tengo esto, entonces tengo revelación. No. Lo voy a repetir: no porque tenga unción, tengo revelación de los misterios del Padre, de los misterios de Cristo. No porque tenga unción, yo tengo esa sabiduría, que es el misterio que es oculta, que solo se recibe por obra del Espíritu Santo. Es por eso que en Colosenses capítulo 2, versículo 1: porque quiero que sepan cuán gran lucha sostengo por ustedes. Qué tremendo. ¿Y cómo cree que era esa lucha? En oración. Porque es una lucha. Mire, cuando uno empieza a orar para que se abra el entendimiento de las personas, para que sean sanos de la ceguera espiritual, para que se despierte el espíritu de las personas, es una gran batalla espiritual en la que uno se mete. Porque el enemigo va a pelear con todo para no quitar las vendas de los ojos espirituales de las personas, incluyendo los creyentes. Va a pelear con todo para no quitar esas vendas mágicas, esos velos mágicos que dice la Biblia que el enemigo pone, y que la mayor parte del pueblo de Dios los tiene puestos. Por eso Pablo dice: mire, quiero que sepan cuán gran lucha, no es ni siquiera es una lucha, sino cuán gran lucha sostengo por ustedes y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Ahí nos incluye a nosotros. ¿Y por qué estaba Pablo orando y peleando esa batalla en oración? Dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta, diga conmigo, hasta. Vea cuál era el propósito: hasta, era una meta, hasta alcanzar ¿cuántas? Todas las riquezas. ¿Pero qué tipo de riquezas? De pleno entendimiento.
Pero entendimiento que me va a servir ¿para qué? Entendimiento de conocer el misterio, los secretos de Dios el Padre y de Cristo. ¿Qué dice el otro versículo? En quien están escondidos, ¿cuántos? Todos los tesoros, dice, de la sabiduría y del conocimiento. Vea qué poderoso. Pablo dice, miren, yo oro por ustedes, batallo por ustedes. Es una gran lucha para que tengan fe, estén unidos en amor hasta alcanzar. Tienen que alcanzar, no un poco, sino todas las riquezas. ¿Y por qué, Pablo, todas las riquezas? Porque Cristo Jesús pagó el precio para que usted y yo obtengamos todas las riquezas de pleno entendimiento de los misterios, del secreto del Padre. ¿Y dónde está ese secreto del Padre? ¿Dónde está eso escondido? Aquí en la Biblia. ¿Dónde están escondidos los misterios de Cristo, de sabiduría y conocimiento? Aquí en la Biblia. Pero para eso necesitamos que se abra nuestro entendimiento. Necesitamos tener comunión con el Espíritu Santo para que Él nos enseñe, y nos enseñe principalmente lo que Jesús enseñó. Porque para ser discípulos de Jesús hay que enseñar lo que Jesús enseñó. Acompáñenme a Mateo, por favor. Me voy a saltar varias cosas, lo voy a tocar después en la siguiente enseñanza. Pero en Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20. Con esto voy concluyendo. Y dice Jesús: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya entendimos qué es eso, ¿verdad? Enseñándoles que guarden, ¿cuántas? Todas las cosas que les he mandado. ¿Cuántas cosas hay que enseñarle a los que estamos haciendo discípulos? Todas las cosas, dice Jesús, que Él nos ha mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero en Juan capítulo 14, y con este versículo termino: les he dicho estas cosas estando con ustedes, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará, ¿cuántas? Todas las cosas, y les recordará, ¿cuánto? Todo lo que yo les he dicho. ¿Quién es el que nos va a enseñar todas las cosas? ¿Quién es el que nos va a recordar todo lo que Jesús dijo? Y Jesús dijo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que les he mandado. ¿Cómo lo puedo hacer? Solo a través del Espíritu de Dios, que es el que me puede recordar, dar entendimiento, dar iluminación, para que yo pueda ser un canal de Jesús. ¿Está claro esto? Y si algo debemos de pedirle: Señor Espíritu Santo, enséñame. Pero creo que primero hay que decirle, que es algo que constantemente se lo digo: Señor Espíritu Santo, enséñame y ayúdame a dejarme enseñar por ti. Enséñame, ayúdame a dejarme guiar por ti, porque solo tú me puedes guiar a toda la verdad, a conocer toda la verdad, a conocer a Cristo Jesús. Porque el Espíritu Santo me revela a Jesús a través de su palabra, a través de darme revelación, de darme iluminación, darme entendimiento. Y Jesús me revela al Padre. Así funciona. El Espíritu Santo me revela a Jesús y Jesús me revela al Padre. Así está escrito. Así está escrito. Pero necesito dejarme enseñar por el Espíritu Santo. Y esto es algo que, mire, he tenido tanta convicción en estos días, porque el Señor, en algo que yo, una decisión que había tomado, el Señor me paró y me dijo: momento, estás haciendo eso por decisión propia, me dijo, no porque sea mi voluntad. Y fue cuando me confrontó: no tiene necesidad de eso, eso solo confunde a la gente, me dijo. Y yo nunca lo había visto así. Y no le voy a decir de qué se trata.
Pero eso solo confunde a la gente. Tienes que entender que es por mi espíritu, me dijo. Tener comunión con el Espíritu Santo. ¿Me está escuchando? Póngase de pie un momento, por favor. ¿Cómo entender la Biblia? Por el Espíritu Santo. Teniendo una comunión real y genuina con el Espíritu Santo. Piense un momento nada más. ¿Qué tanta comunión tiene usted con el Espíritu Santo? ¿Has tenido la experiencia de oír la voz de Jesús, de oír la voz del Espíritu Santo? Porque para tener comunión hay que platicar. Comunión no es orar. Comunión es tener una relación, es conversar. Y a través de esa conversación nos vamos conociendo más y más. Y esa es la manera en que el Espíritu Santo nos enseña, nos revela a nuestro Mesías, a Cristo Jesús. ¿Quién es Él? ¿Cómo es Él? Porque realmente no conocemos a Jesús. Sabemos de Él, hablamos de Él, predicamos de Él, pero realmente no le conocemos. No conocemos al Señor, no conocemos a Dios. Solo tenemos en teoría lo de Dios. Pero escuche esto que le voy a decir ahorita. Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. ¿Escuchó? Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Cuando yo solo leo la Biblia y solo aprendo de memoria versículos y solo me quedo hasta allí, tengo la letra, tengo el conocimiento, pero con mi intelecto humano nada más. Pero cuando yo dejo que sea el Espíritu Santo el que inspire su palabra y me dé entendimiento, iluminando mi entendimiento, entonces voy a poder recibir el espíritu y la vida de la palabra. El espíritu y la vida de la palabra va a penetrar hasta mi espíritu. Esta palabra no es para tenerla en la mente, no es con razonamiento humano. Esta palabra es espíritu y es vida. Y solo por el Espíritu de Dios, el espíritu y la vida de esta palabra va a penetrar a mi espíritu. Y cuando penetra en mi espíritu, entonces esa palabra cobra vida en mí y voy a poder ser un hacedor de la palabra de todo corazón, como dijo David. No con mis propias fuerzas, no con voluntad humana, sino por el Espíritu de Dios en mí y la palabra misma que me levanta y me impulsa a caminar conforme a esta palabra. Pero necesitamos que el espíritu y la vida de la palabra penetre en nosotros. Cuando solo veo las cosas como teología, puedo saber la Biblia de memoria y no tener, escucha, el espíritu y la vida de la palabra, que es lo que veo que no tienen muchos. Porque si no, todos los teólogos tuvieran la visión de la restauración a la imagen de Dios, tuvieran revelación, conocieran los misterios de Cristo y del Padre, pero no los conocen porque tienen la letra, pero no el espíritu y la vida de la palabra. Y esto contundentemente lo voy a estar mencionando, porque eso es lo que el Señor me ha estado hablando. Necesitamos el espíritu y la vida de la palabra. No solo teoría, no letra. La letra mata, dice la misma palabra, pero el espíritu da vida. El espíritu de la palabra da vida. ¿Me está escuchando? El espíritu de la palabra es lo que me sostiene. El espíritu y la vida de la palabra es la que me hace caminar conforme a la palabra. Es cuando la palabra se convierte en lámpara a mis pies y lumbrera en mi camino. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que necesitamos. Y solo se puede por el Espíritu Santo. No hay otra manera. No hay nadie más que nos pueda guiar a toda verdad. No hay nadie más que nos pueda enseñar todo lo que Jesús enseñó, pero enseñárnoslo con entendimiento, con revelación de cómo se aplica a mi vida hoy. El Espíritu Santo me puede enseñar a cómo poner por obra lo del Génesis en mi vida en este tiempo.
y cómo poner por obra el Apocalipsis en mi vida en este tiempo. Esa es la revelación que da el Espíritu Santo. Ese es el espíritu, la vida de la palabra, que permanece para siempre. Del Génesis al Apocalipsis, el espíritu y la vida de la palabra permanece para siempre. Bendito Padre, gracias te damos por hablarnos en esta hora. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Jesús, porque tu palabra es espíritu y es vida. Y nosotros, Padre, somos necesitados que nuestro entendimiento sea iluminado más y más y más. Somos necesitados, Padre, de estar llenos de espíritu, de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ti. Somos necesitados, Padre, de tener oídos para el Espíritu Santo. Padre, danos oídos para ti. Danos ojos para ver el camino por donde debemos de andar. Padre eterno, te suplicamos, Señor, te suplicamos, sean abiertos nuestros sentidos espirituales para que seamos sensibles a ti. Sean abiertos, Señor, sanados y santificados nuestros sentidos espirituales, para que estemos siempre conscientes de tu presencia con nosotros. Señor, para que caminemos siempre conforme al espíritu y la vida de tu palabra. Que estemos siempre llenos del Espíritu Santo. Padre eterno, Señor nuestro y Dios nuestro, haznos sensibles a ti. Espíritu Santo, enséñanos y ayúdanos a dejarnos enseñar por ti. Enséñanos y ayúdanos a tener comunión contigo. Señor Espíritu Santo, nosotros lo necesitamos. Tú sigues siendo Dios con nosotros o sin nosotros. Somos nosotros los necesitados de tener comunión contigo, Señor nuestro, Señor Espíritu Santo, Señor Jesús, Padre eterno. Somos nosotros los necesitados de oír y conocer tu voz, Señor Jesús. Por favor, sacude nuestro espíritu. Por favor, sacude a cada uno de nosotros, Señor, para que despertemos a esta realidad que necesitamos conocerte. Necesitamos, Señor, entender tu palabra, ver la roca, encontrar la roca, encontrarte a ti, Cristo, en cada palabra, en cada letra de los 66 libros de la Escritura, de la palabra, de tu palabra, Señor nuestro y Dios nuestro. Señor, ayúdanos, enséñanos a que cuando leamos y escudriñemos tu palabra, escuchemos tu voz también, Señor, porque tu palabra es viva, es viva. Ayúdanos a oír tu voz a través de tu palabra escrita también, Señor. Bendito Jesús. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por la Escritura. Gracias, Cristo, que eres la palabra viva. Necesitamos conocerte, Jesús, como palabra viva, no como teoría, no en letra, sino a ti, Cristo Jesús. Tú eres la palabra viva. A ti necesitamos conocerte, tener revelación, entendimiento, comunión contigo. Una relación real y genuina que cambia las vidas, porque eso es lo que nos va a cambiar, a transformar, restaurar a tu misma imagen. Gracias, bendito Dios. Gracias, bendito Padre. Adoremos al Señor un momento y lo hagamos de todo corazón.